Muy buenas tardes, voy a entrevistar al señor Mauricio Molano sobre los aspectos de las tecnologías y la multimedia. Empiezo con la primera pregunta. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de la multimedia en la educación? Muy bien, Natalia. Muy buenos días o buenas tardes a todos. Yo quisiera, antes de entrar a responder esa pregunta, contextualizar un poco el concepto de lo que es la multimedia. Importante tenerlo claro para que todos pues hablemos el mismo lenguaje. La multimedia, Natalia, es el mecanismo o el sistema que permite utilizar múltiples medios, por eso el término multimedia o multimedios, múltiples medios, para presentar una información determinada. Es básicamente el conjunto o el contexto de lo que se tiene cuando yo presento una información a través de diferentes medios. ¿Qué medios? Medios como texto, medios como audio, medios como imágenes, grabaciones, filmaciones, videos, etc. Todos esos tipos de medios se conjugan en un solo sistema para hacer una presentación determinada. Entendiéndose la multimedia dentro de ese aspecto, son muchas las ventajas y desde luego algunas desventajas que pueden tener este sistema incorporándolo a la educación. Ventajas: por su dinámica, por su facilidad de utilización, por la manera como nos permite hacer integración de presentaciones, desde luego que vamos a poder nosotros implementar presentaciones mucho más entendibles, mucho más fáciles de digerir y desde luego en un aula de clase o en el medio del sector educativo, pues va a ser una herramienta tecnológica muy avanzada y que le va a permitir al estudiante desde luego tener un entendimiento de un tema determinado con mucha más agilidad y con mucho más rapidez. Entonces, en términos de ventaja, pues todas las que se quiera, la tecnología, entre más se incorpore en el sector educativo, pues mucho más facilidad va a ser de aprendizaje y desde luego de enseñanza para los académicos. Desventajas, pueden existir desventajas. La tecnología mal utilizada también nos puede llevar nosotros inclusive a cometer delitos informáticos que hoy en día se conocen dentro del campo de la jurisprudencia como un delito. El hecho de fácilmente poder copiar información ajena, fácilmente poder robar archivo intelectual de otra persona y montarla sobre este tipo de esquemas, hacen pues que estos sistemas de multimedia faciliten, digamos, ese tipo de entornos y desde luego que mal utilizada, repito, no es conveniente, sobre todo cuando estamos dentro de un ámbito de educación donde el estudiante probablemente no tiene los conocimientos suficientes desde el punto de vista jurídico para poder utilizar debidamente este tipo de medios. En sentido general, esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Por qué la principal característica de la multimedia es la interactividad? Eso es algo importante. Hemos hablado del conjunto de propósitos de la multimedia, hemos hablado de los distintos medios que se presentan en términos de texto, en términos de imágenes, en términos de audio, etcétera, etcétera. Existen dos escenarios en la multimedia. Un escenario que se conoce como el escenario plano de la multimedia y el otro como el escenario interactivo de la multimedia. Cuando nosotros hablamos de interactividad, estamos nosotros utilizando o incorporándole un concepto importante y es poder nosotros hacer comunicaciones bidireccionales y poder interactuar de alguna manera con esa presentación que se está haciendo independientemente de cuál sea el medio que se esté utilizando. Es decir, la multimedia me va a permitir a mí o me va a ofrecer a mí información que yo en línea, a través de los computadores, a través de los ordenadores, a través de la tecnología en general, me va a permitir hacer respuestas o responder de manera inmediata en línea ese tipo, digamos, de temas que me están presentando a través de la multimedia. La interactividad es esa, es fundamental como una fase, digamos, posterior a esa multimedia plana y es el hecho de poder yo interactuar en línea, de poder yo tener una comunicación bidireccional en línea
para dar respuestas oportunas en línea en el momento en que se requiera a través justamente de la multimedia. Tercera pregunta, ¿es posible comunicar de una manera más eficaz a través de la multimedia que con otros sistemas clásicos? Yo creo que ya lo hemos dicho, Natalia, el hecho de que la multimedia nos permita a nosotros un camino más expedito y mucho más ágil para las presentaciones propiamente dichas, pues hacen desde luego que sea mucho más enriquecedora y mucho más fácil hacer esa presentación y llegarle al público, llámese un aula de capacitación, llámese un auditorio especializado, en fin, lo que sea, va a ser mucho más expedito poder llegar a través de un esquema o de un sistema de multimedia a un sistema convencional de una presentación en Word o de una presentación en PowerPoint o de una presentación en Excel, digamos en estas herramientas o temáticas que de cierto año hacia atrás pues nos generaron muchas ventajas. Hoy en día la multimedia absorbe completamente todas las ventajas y beneficios de todas estas herramientas y nos las presenta, como ya lo he dicho, de una manera mucho más interactiva, mucho más dinámica, que hace desde luego que se facilite más a través de este medio que a través de los medios convencionales ya mencionados. Cuarta pregunta, ¿deben incorporarse en el aula los nuevos avances tecnológicos y científicos? Absolutamente de acuerdo con esa premisa. La tecnología nos arrolla, la tecnología es una ciencia que está avanzando a velocidades extraordinarias. Día a día es impresionante la cantidad de innovación y de desarrollo que se encuentra en el ámbito de la tecnología. Todo esto incorporado en el sector educativo, todo esto incorporado en el sector del ámbito de la enseñanza, aprendizaje, es fundamental hoy en día, en virtud a que quien no se monte en la tecnología está definitivamente mandado a recoger. El sector educativo no es un sector ajeno a toda esta tecnología y a todos esos avances tecnológicos que estamos viendo hoy en día. Desde luego tiene que incorporarse y va a ser de mucho beneficio para los estudiantes e inclusive para los mismos académicos el hecho de tener un apoyo y un bastón en este ámbito de tecnología que es fundamental e importante en todos los sectores del país. Quinta pregunta, ¿cuál debe ser el papel del docente en un entorno de enseñanza-aprendizaje basado en la multimedia? Eso es un cuestionamiento bastante importante. Hoy en día el paradigma aquel del profesor ubicado en un tablero con una tiza en la mano, yo creo que eso está mandado ya a recoger. La mentalidad del docente tiene que ser una mentalidad que tiene que switchearse, tiene que cambiar completamente, hacer un giro de 180 grados completo para de alguna manera entregarle y ofrecerle a sus alumnos toda la tecnología que hoy en día tenemos y en este caso la multimedia para efectos de tener mecanismos para enseñanza y aprendizaje mayores. ¿El papel cuál es? Entender muy bien las ventajas y las bondades que tiene un sistema de multimedia, entenderlo muy bien. Y antes de entrar a presentar cualquier tipo de conceptualización, es explicarle a sus alumnos cuál es el alcance de la utilización de una multimedia. El alcance de una utilización bien, como tiene que ser, de una herramienta de multimedia, para que a través de esa explicación y a través de ese entendimiento entre el estudiante a utilizar la herramienta como tiene que ser para efectos de aumentar las ventajas y disminuir y casi mitigar por completo las desventajas que pueda tener esta herramienta. Sexta pregunta. ¿Es importante que niños y jóvenes posean el manejo de las técnicas de la información en un mundo globalizado como el de hoy? Definitivamente. Yo creo que esa pregunta encierra y resume y sintetiza todo lo que hemos
hablado en torno a las anteriores inquietudes. La globalización, como su nombre lo indica, pues nos provee a nosotros un mundo completamente abierto. Son todas aquellas interrelaciones entre países, entre continentes que tenemos en el mundo. La globalización nos lleva a nosotros a tener una correlación con esta era que nosotros estamos viviendo en estos momentos, que es la era de las comunicaciones. Globalización en términos económicos, globalización en términos comerciales, globalización en términos de relaciones multilaterales con otros países. La tecnología nos está llevando a eso. Estamos viviendo una era de comunicaciones, una era en donde hablar con una persona que está al otro lado del mundo es lo más sencillo y lo más rápido del mundo. Todas estas tecnologías en un ambiente globalizado que estamos viviendo nosotros, justamente nos está ayudando a eso, a aperturas completas en todos los ambientes a nivel de países y a nivel de continentes. Entonces, entre más tecnología haya que apunte a facilitar esa globalización que estamos viendo hoy en día, perfectamente nos está llevando a un camino importante para las relaciones entre los diferentes países del mundo. Muchísimas gracias, don Mauricio. Fue todo por aquí. Bueno, estoy muy bien. Gracias.